Estamos aquí en una palabra del Señor, Camino hacia la Gloria número 12, y el subtítulo es Morada del Espíritu parte 2. Amén. Camino hacia la Gloria número 12, subtítulo Morada del Espíritu parte 2. Amén. Estamos en un segmento, en una serie donde mostramos cómo caminar en la gloria de Dios. Amén. Andar en la gloria de Dios, en la vida del río del Espíritu, en la plenitud del Espíritu, en la vida abundante de Dios, o la tierra prometida. Todo eso es lo mismo, amén. Es andar en un nivel espiritual donde permitamos que el Espíritu Santo fluya en nosotros, amén. Para que el Espíritu fluya en nosotros, recibirlo es muy fácil, pero para que fluya tiene que haber ciertos requisitos que permitan que Él fluya, que Él siga fluyendo en nosotros, amén. Ciertos requisitos que permitan que Él fluya en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, el no visitar sino habitar. Una cosa es que el Espíritu lo visite a uno, otra cosa es que el Espíritu habite dentro de uno, amén. Entonces se llama morada del Espíritu Santo porque vamos a aprender en dónde vive el Espíritu Santo, amén. Y aquí estamos en una parte donde nació el Señor Jesús. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? ¿En qué parte vive el Espíritu Santo? Hay ciertos lugares en la Biblia que muestran unos encuentros de las personas con el Espíritu, con Dios, amén. Y eso le quiero enseñarle de parte de Dios, que hay ciertos lugares en la palabra de Dios donde se forman encuentros con el Espíritu Santo, y eso es lo que debemos aprender, amén. Y uno de ellos hoy es, apunte allí, el Espíritu Santo nace en Belén. ¿Nace en dónde? Diga conmigo, el Espíritu Santo nace en Belén. Amén. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo nazca en su vida? Que la presencia de Dios nazca en usted, que la presencia de Dios fluya en su vida y nazca en su vida. ¿Cuántos lo desean? Amén. Eso es lo que vamos a aprender. Hubo dos veces donde el Señor Jesús no tenía dónde habitar. La primera es, Él le dice, cuando un hombre le dice, Señor, déjame seguirte, Él le dice, sí, pero recuerda que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Literalmente el Señor Jesús, por la obra misionera, por la obra evangelística, en ocasiones dormían en los campos, dormían en la ciudad, dormían al aire libre, porque no tenían dónde recostar su cabeza, amén. Despojado de toda gloria humana y de toda casa humana, Él se dedicaba a llevar la palabra de Dios, amén. ¿Cuántos somos capaces de padecer por llevar la palabra de Dios? Gloria a Dios, amén. Así es, de verdad. Se debe hacer así. Ellos muchas veces están en el campo, otras veces en las ciudades, pero ellos en ocasiones dormían en camas, otras veces dormían en el campo por la palabra del Señor, por predicar la palabra. Y el otro es cuando el Señor Jesús, José y María iban a nacer el Señor Jesús, buscaban dónde naciera el Señor Jesús, amén. Buscaban dónde nacer, pero el Señor Jesús nace en un pueblo llamado ¿qué? Diga conmigo, Belén. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús, habiendo podido nacer en Jerusalén, habiendo podido nacer en otras ciudades más grandes como Babilonia, ciudades más ostentosas, por qué el Señor Jesús nace en Belén? Y esa es la enseñanza de hoy. Si tú quieres que el Señor Jesús nazca, el Espíritu nazca en tu vida, debes ser un Belén. Debes ser un Belén, debes ser un Belén. Él escogió Belén por una razón. Y apunta allí, la palabra Belén significa casa de pan. ¿Qué significa Belén? Casa de el pan, casa de pan. En Belén se fabricaba el pan. Amén. Y Belén también significa ciudad de los pastores. Oiga esto. ¿Ciudad de qué? Entonces, ¿por qué el Señor Jesús escoge nacer en Belén? Escoge nacer en la casa de pan, en la ciudad de los pastores. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Y para eso vamos a aprender mucho acerca del pan. Hoy vamos a aprender acerca del pan. Amén.
todo, recuerden que el nacimiento de Jesús trae persecución. ¿El nacimiento de Jesús trae qué? Aquella persona que está empezando su camino con Dios y está empezando a nacer Cristo en su vida, está empezando a nacer Jesús en su vida, tiene que saber que el enemigo va a perseguir. Cuando el Señor Jesús nació, inmediatamente Herodes mandó a matar los niños. Los Jesús que estaban naciendo, aquel Jesús que estaba naciendo, estaba buscando para matarlo. Vamos a Mateo 13, 18 y 21. El hecho de que tú quieras que el Espíritu Santo nazca en tu vida, que Jesús nazca en tu vida, también quiere decir que vendrá un ataque del enemigo. Oiga esto. Aquella persona que desea avanzar en Dios, ¿cuántos desean avanzar en Dios? Aquella persona que desea avanzar en Dios también debe ser consciente que su avance en Dios también va a querer ser detenido. No sé cuántos me entendieron. Usted debe ser muy consciente que el hecho de buscar de Dios, el hecho de avanzar en Dios, también ese avance va a obtener una oposición. El enemigo no está en lugares donde no hay avance espiritual. El enemigo no está en lugares donde no hay fluidez del Espíritu. Él ataca donde ve fluidez del Espíritu, no donde haya multitud de personas, sino donde hay fluidez del Espíritu. ¿Dónde dice eso? En Mateo 4, el Señor Jesucristo, usted lo puede ver, el enemigo soltó países enteros, soltó ciudades enteras para ir a buscar solamente a uno. Amén. El enemigo no ataca ministerios donde se dedican a la prosperidad financiera. El enemigo no ataca ministerios que no tienen visión. El enemigo no ataca, es más, deja correr libremente un ministerio donde no se está preocupando por el fluir del Espíritu, por el fluir de la presencia o por el fluir de la palabra verdadera de Dios. El enemigo no le importan las cantidades, le importa es donde haya avance del reino, tratar de oponerse y detener allí. O si no, estaría en otras ciudades, pero ve que él deja todos los países para ir a atacar solamente a una persona, detenerla. ¿Quién? El Señor Jesús. Porque sabía que en él había un ¿qué? Un propósito. En él había un destino, había un futuro, y por eso quería detenerlo. Entonces, el que usted esté tratando de avanzar, de cambiar de nivel espiritual, de querer avanzar en la gloria de Dios, de querer avanzar en el camino con Dios, usted debe ser consciente de que hay una guerra espiritual. Debe ser consciente. ¿Por qué digo debe ser consciente? Porque muchas veces ignoramos que el buscar de Dios es estar en el ejército. Muchas veces creemos que todo lo que pasa es casualidad. Creemos que el ataque, el desánimo, creemos que la persecución de personas, de cosas, creemos que es mera casualidad. Creemos que simplemente algo que ocurrió. La tentación, creemos que es algo que ocurrió normal. Pero lo que no vemos en las tinieblas es que literalmente hay un ataque para que la persona no avance. Diga conmigo, alguien me quiere detener. Alguien quiere detener mi avance. Eso es cuestión que usted diga voy a ayunar. Es cuestión que usted diga voy a avanzar. Voy a orar más. Voy a ayunar más. Voy a levantarme a clamar más. Voy a estudiar más. Y eso es como declararle la guerra a las tinieblas. Mientras usted esté quieto, ellas están quietas. Mientras usted no pretenda avanzar, no alborota el avispero, no alborota las potestades. Ahora, recuerde que en el mundo espiritual hay diferentes rangos de potestades para diferentes niveles espirituales. No es lo mismo, aleluya, gloria a Dios, escuche esto. No es lo mismo lo que es enviado a atacar al hermanito nuevo a lo que es enviado a atacar a un ministro de Dios. No es el mismo rango que se envía a atacar al hermanito nuevo, no es el mismo rango, al mismo rango que es enviado a atacarte a ti, que estás creciendo, que estás estudiando, que estás leyendo. Tú tienes que entender
que la calentura va subiendo, que el nivel espiritual va subiendo, que tu nivel espiritual va aumentando de presencia, de comunión, de revelación, pero también son enviados a ti diferentes potestades, porque los planes contigo van creciendo, porque ahora eres más tomado en serio en el reino de las tinieblas, eres más tomado como una amenaza y ya no te puede atacar el que te ofrecía droga, ya no te puede atacar el demonio que te ofrecía licor, ahora te atacan el desánimo, hasta la muerte te quiere atacar, hasta te quiere atacar la falsa doctrina, te quiere atacar potestades. Amén. Así que no es lo mismo. Cuando la persona pretende avanzar espiritualmente, sepa que si se va a meter en un nuevo nivel espiritual, también la persona debe ser consciente de que no puede fallar. Porque si llega a fallar avanzando, el enemigo lo parte. ¿Cuántos lo entendieron? ¿Se da cuenta por qué ha habido un ataque? ¿Se da cuenta por qué ha habido como algo que se movió cuando usted se movió? En el momento que usted avanza espiritualmente a un nuevo nivel, a una nueva dimensión de gloria, a una nueva comunión con Dios, a una relación más estrecha, se mueven diferentes ángeles, se mueve un fluir diferente, pero también se mueven unas potestades diferentes, y usted debe ser consciente que va a ser atacado, pero también debe ser consciente que así como es atacado, también le protegen, también lo guardan, también lo cuidan y también perseveran y velan para que usted siga en pie, y se llama el Espíritu Santo. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesús. Amén. Por eso dice, Él nos lleva de gloria en gloria. Y no dice que vamos, dice, Él nos lleva, Él es el que nos está llevando de la mano de gloria en gloria, a una nueva gloria. Lo único que no tienes que hacer es, en ese camino, fallar. Mantente fiel a tu oración, fiel a tu comunión, fiel a tu santidad, fiel a tu devoción, fiel a tu estudio, fiel a tu oración. Y el enemigo solamente verá cómo tú avanzas y avanzas y avanzas, no puedes hacer nada más. Pero si tú le abres la puerta y no eres guiado por Dios, el enemigo entra y devorará todo, aplastará todo, con el fin de devolverte atrás, con el fin de detenerte, con el fin de frenarte. Cuando Israel salió de Egipto, oiga esto, cuando Israel salió de Egipto, dice la palabra, y salieron todas las huestes celestiales con ellos. ¿Cómo así? Israel salió de Egipto, y ya como salió de Egipto, se levantó Amalek a detener su camino por el desierto. Se levantó Amalek a detener su travesía, a impedirles que llegaran a la tierra prometida. No es el único que le va a pasar. Cuando Jesús nació, se levantó el rey Herodes con un decreto: matar niños. Israel estaba tranquila, había pasividad. Había pasividad en aquel tiempo, no había un problema, el reinado estaba bien. Nació Jesús y se alborotó el diablo. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Tu crecimiento espiritual, tu avance espiritual, tanto personal como el avance de una congregación, de un ministerio, va a ser atacado en el momento que se empiece a orar, en el momento que se empiece a evangelizar, que se empiece a salir a las calles, que se empiece a ayunar. Es la obra que mandó a hacer Dios, pero es lo que el enemigo quiere detener. Al enemigo no le importa una iglesia quieta, al enemigo no le importa una iglesia que no avanza, no le importa una iglesia que no está causando ningún daño en las tinieblas, no le importa una iglesia que predique en prosperidad. Al enemigo no le interesa, no está pendiente de ello. Pero levántese un ministro a orar, a clamar, a interceder, a ser estricto, a guardar la palabra. Y si el enemigo no se levanta a querer destruirlo, a querer atacarlo, a querer acabarlo. Amén. A como se levanta Jesús, se levanta un decreto. A como se levanta Daniel a orar, se levanta un decreto. Daniel se levantó a orar, a ayunar por 21 días, e inmediatamente se levantó el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia a oponer su oración.
Pero cuando una iglesia se sostiene y ve la victoria y soporta las pruebas, las aflicciones, esa iglesia, ese ministerio o esa vida, esa persona ya va en un río que literalmente es inalcanzable. José y María eran guiados por el Espíritu en Belén. Amén. Ellos eran guiados por el Espíritu. Y como eran guiados, mantenían su comunión. José era un soñador y José soñaba: vete a Jerusalén, vete a Egipto, vete a Belén, vete a Nazaret. Mantenían bajo el movimiento cuidando ¿qué? Un Jesús. Mientras mantengas tu comunión te das cuenta que el Espíritu también está interfiriendo para que el diablo te está atacando, pero para no dejarte matar, para no dejarte destruir tu comunión. Es tan fácil ver gente que llega a la iglesia. Lo duro es ver gente que se mantiene. Es tan fácil ver gente que dura 5 años en la iglesia, 10 años. Pero esto es hasta el final. Esto es todos los días. Amén. Esto es para siempre. Aquí en la tierra y por la eternidad. Amén. Esto no es cuestión de 1 año, 2 años, ni de 30 ni de 40. Esto es hasta el último día de nuestra vida. Esto es hasta el último suspiro. Cuando usted aceptó a Cristo, cuando usted conoció a Dios, no fue por 1 año, no fue para experimentar qué pasaba. Es un compromiso de vida, de por vida. Es un compromiso hasta la eternidad, hasta la muerte. Es tan fácil ver la gente cómo llega emocionada a la iglesia, cómo llega buscando a Dios por razones diferentes, cómo no se sostiene, cómo no avanza, cómo calientan una silla, cómo ocupan un lugar, pero su vida no avanza, su vida no crece, no inspiran a nadie, no enfrentan a nadie. Ellos están en la pasividad, están en la quietud, no están en el río. El enemigo les adormeció, el diablo los detuvo, el diablo los frenó y en los peores de los casos les mató a aquel pequeño Cristo que estaban haciendo. Pero la Biblia dice: el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Cuánto van a perseverar hasta el fin? Den un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Amén. Mateo 13:18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno. ¿Estoy inventando algo yo en la prédica? Cuando alguno oye la palabra, ahí no dice la palabra, cualquier palabra. Ahí no dice cualquier tipo de prédica. Ahí no dice cuando oye la palabra, no. Cuando oye la palabra del reino. El diablo no ataca donde no hay reino. El diablo no ataca donde no hay palabra del reino, no hay palabra revelada. El diablo ataca donde hay palabra del reino. Al diablo, ¿qué le importa robarse una prédica que le da solamente dinero? Al diablo le conviene que prediquen eso. Amén. Al diablo le conviene que prediquen basura en los altares. Al diablo le conviene que predique basura, leche en los altares. Le conviene. El diablo no va a atacar una iglesia donde la gente... Uy, no, es que es tremendo esto. El diablo no va a atacar una iglesia donde tiene la gente creyendo que está conectándose con Dios y literalmente está buscando a Dios supuestamente y no se está conectando con Dios realmente porque no es palabra del reino. El diablo le conviene tener iglesias así abiertas y no atacarlas. ¿Por qué razón? Porque la gente cree que está buscando a Dios, pero al fin de cuentas no se está conectando con Dios. El diablo le conviene que Bar Jesús, el espíritu de Bar Jesús, fluya, que parece que es Jesús, pero no es Jesús. Pero aquí dice: cuando alguno oye la palabra del reino. ¿La palabra de qué? Del reino. Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta vez que fue sembrado junto al camino. Hay iglesias que le tienen pavor a asistir a una congregación donde se hable de cruz, donde se hable de entrega. Hay donde el pastor diga: ¿por qué faltan los cultos?
Ay donde el pastor diga, ¿por qué llega tarde? Ay donde el pastor diga, ¿por qué no haces devocional? Ay donde el pastor diga, ¿por qué no te entregas de lleno? Se va de esa iglesia. Se va. ¿Por qué? Porque se le predica lo que es. Se le predica el reino. Se le predica entrega. Prefieren estar en iglesias donde predique prosperidad, donde no haya compromiso, donde no le conecten con Dios, donde no le pidan compromiso, entrega, devoción, sacrificio, pasión, amor por las almas. Puede estar en una iglesia donde le entretengan. Pero aquí no hay de esos, amén. Aquí hay gente que no le importa que la palabra esté dura, que la palabra esté fuerte. Dicen, yo vengo es por Cristo y para que me hablen de Cristo como es, tal cual como es, sin pelos en la lengua, amén. El maligno viene y roba lo que fue sembrado. Versículo 20. Por favor, leamos. Perdón. Versículo 20, sí. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, al momento. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ojo a esto. Ojo a esto. ¿Qué causa la palabra? Diga conmigo. Persecución. ¿Lo leyó, sí o no? ¿O estamos leyendo una Biblia diferente? ¿Estamos leyendo una Biblia diferente o la misma Biblia? Dice, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Por causa de la palabra viene la aflicción y viene la persecución por causa de la palabra. Ahí lo vemos otra vez. El enemigo va a tratar de detener donde hay palabra del reino. El momento de oír palabra nace una persecución. ¿Para qué? Para que esa persona no entienda el mensaje. Para que esa persona abandone. Para que esa persona claudique. Para que esa persona rechace el evangelio. Para que esa persona abandone el evangelio de Jesús. Amén. Para que esa persona abandone el camino que está llevando. Si en el ministerio que estás te está llevando a crecer, te está llevando a avanzar, te está llevando a conocer de Cristo, te está llevando a sumergirte más, créeme que vas a ser atacado para que abandones. Amén. Si tú no mantienes una comunión constante, una comunión ferviente con el Espíritu Santo, te vas a alejar, te vas a apartar, te vas a ahogar. Amén. Entonces ya, entendiendo, ahora ya comprendiendo y entendiendo lo que es, lo que significa el que Cristo nazca en nosotros, porque aquí lo decimos bien campante, lo decimos, ¿cuántos quieren que el Espíritu fluya en su vida? Amén. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren avanzar espiritualmente? Amén. Pero no sabemos que eso trae un ataque. Yo quiero, iglesia, que me entiendan por un momento, por favor. Yo quiero que me comprendan. Y si me toca parar aquí para que me entiendan, paramos. Mientras Cristo, la palabra del reino pura, mientras la verdad de Dios no esté siendo ministrada, no esté Dios, el enemigo no va a atacar. ¿Sí me hago entender? El momento que es la palabra del reino viene el malo, viene la persecución y la aflicción. En el momento que nace Jesús, viene el diablo también a matar los bebés. A matar los bebés porque sabía que había un Cristo que estaba naciendo. Cuando en su vida está fluyendo el Espíritu Santo y usted no es como muchos que andan estancados, sino que usted desea avanzar y hace cosas para avanzar, el enemigo va a atacar. Y de una vez le percibo esto, de una vez
le advierto de esto, para cuando pase no se desanime, para cuando pase no diga, ay, ¿para qué busco Dios? Es normal, es lo que tiene que pasar cuando se está tratando de avanzar con Dios, que venga la persecución. Sería raro que usted esté buscando a Dios y el diablo le aplauda y el diablo le celebre porque está buscando a Dios. Sería normal que usted vaya, sería algo raro que usted vaya a predicar y el diablo esté feliz. Salga a las calles a hablar de Cristo y el diablo esté contento. Esté tratando de hacer su estudio bíblico y el diablo feliz. Tratando de conectarse con él y el diablo contento. Sería raro. Lo normal bíblicamente es que el diablo va a atacar porque solamente se le tiran piedras al árbol que tiene frutos. Por eso el diablo dejó ciudades. El diablo dejó naciones enteras, porque el diablo es omnipresente, para ir a donde uno solo a visitarlo. ¿Y quién fue? El Señor Jesús. Yo no estoy diciendo que el diablo sea grande y que sea un honor tenerlo. No. Pero que el diablo visite a una persona es porque vio propósito allí. Amén. Que el diablo visite personalmente. El diablo no está para perder tiempo con predicadores de la prosperidad financiera. El diablo no está para perder tiempo con personas de comuniones muertas. El diablo está para perder tiempo con personas apagadas. Ya las tiene dominadas. El diablo está para perder tiempo con iglesias que literalmente no ayunan ni oran. El diablo está para perder tiempo con gente que no pretende avanzar o que toda su vida quedó o quiso quedarse en una silla sentado, sin avanzar, sin crecer en su ministerio, sin explotar los dones, sin explotar el talento, sin explotar el llamado, sin explotar para lo que Dios lo llamó. El diablo atacaba a hombres y mujeres de Dios de compromiso, de entrega, de cruz, de sacrificio, de pasión, de devoción. El diablo atacó a Jeremías, atacó a Elías, atacó a Moisés. El diablo peleaba por el cuerpo de Moisés. Satanás no está detrás del apagado. A eso ya lo tiene dominado. Pero hay un pueblo, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos hombres y mujeres de este lugar son hombres y mujeres de compromiso, de devoción, de entrega, de ayuno, de intimidad? Hombres de altar, hombres de intimidad. Eso es lo que el diablo ataca, que el diablo te visite, que el diablo vaya a detener, a frenarte. En el ayuno donde más te ofrecen comida, ¿lo has notado? En el ayuno donde más te ofrecen comida. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que la persona que mantiene en comunión, que mantiene en fábrica de pan, en Belén, donde nace Jesús, donde se fabrica pan, mantiene fabricando pan. ¿Qué es el pan, Dios mío? La palabra de Dios. Donde mantiene fabricando palabra, donde mantiene consumiendo palabra. Allí, en la intimidad, Dios empieza a colocarle propósitos, empieza a colocarle metas, empieza a colocarle diseños, empieza a colocarle compasión. Y el diablo lo que no quiere es que la persona choque, se conecte con eso. No sé cuánto me entendieron. Al diablo no le interesa si tú te congregas o no te congregas. Si te congregas y vas a ocupar una silla, el diablo está feliz. Uno más dormido. Amén. Al diablo no le importa si tú eres un religioso que asiste a todas las conferencias del mundo. No le importa eso al diablo. El diablo lo que quiere evitar es que tú te conviertas, oiga esto, en un hombre que haga clic con el Espíritu Santo. Dios mío bendito, no sé cuántos entendieron eso. Una persona que haga clic, encaje, se conecte con el Espíritu Santo, es donde el diablo ataca. El diablo tiene cantidad de gente dormida, gente pasiva, gente apagada, gente con una religiosidad horrible. Se visten, aparentan, tienen cantidad de versículos, pero es palabra muerta, letra. No tienen el espíritu fluyente, no tienen el río fluyente, no tienen el río que va constantemente creciendo y avanzando, tumbando altares,
tumbando ídolos, tumbando tinieblas, ganando almas, predicando el evangelio, creciendo, fluyendo en la revelación, avanzando cada día en revelación, avanzando cada día en oración, conmoviendo las tinieblas. El diablo sabe que una persona así ya no puede tener, sino que va a ser atacado por él, y el diablo sabe que esa persona le va a causar un daño. Una cosa es que tú estés en la iglesia atacado por el diablo, otra es que estés en la iglesia en paz con Satanás, y otra cosa es que tú lo ataques a él. En Hechos 19 aparece, Hechos 19, Hechos 20 aparece cuando los 5 exorcistas fueron a hacer liberación. Ellos hicieron liberación y ellos decían: en el nombre del tal Jesús que predica Pablo, fuera. Dice, y los demonios, los espíritus saliendo de los cuerpos, se metieron en los predicadores y los obligaban a cortarse y a golpearse para que se mataran. Y los demonios dijeron: Jesús sabemos quién es, y a Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son. Ellos estaban imposibilitados, estaban restringidos. Oiga esto, ellos estaban detenidos, ellos estaban imposibilitados, no tenían el permiso de tocar a Pablo. ¿Cuántos lo están comprendiendo? Pablo era un problema, Pablo era un dolor de cabeza para las tinieblas. Jesús, dice Hechos, ¿cómo fue ungido por el Espíritu Santo? ¿Cómo fue qué? ¿Cómo fue ungido? Con poder por el Espíritu Santo. La comunión de Jesús venía del río del Espíritu. Jesús hizo un clic con el Espíritu que le costó 40 días de ayuno. Eso no se gana en la iglesia. Levanta las manos y ven Espíritu Santo. Él viene, te habla, pero andar en su poder, formar un clic, es un precio, y por eso muchos no los quieren pagar. Y como este ministerio es un ministerio del Espíritu Santo, de clic con el Espíritu, de ayuno, de consagración, de intimidad, no son muchos los que van a venir, y los que vienen saben a qué vienen. Amén. Amén, iglesia. Era un dolor de cabeza, trataban de detenerlo de todas las formas, pero no podían atacarlo, solamente por los laditos. Amén, iglesia. Belén, diga conmigo, casa de pan. Jesús nace en Belén, en la casa del pan. El Espíritu Santo va a nacer y solamente puede habitar y nacer en un lugar donde se fabrica constantemente pan. Diga conmigo, debo aprender a fabricar pan. Y no estoy hablando de pan físico, ¿no? Pero para poder entender lo que es el pan en la Biblia, no es el pan colombiano, no es el pan que se fabrica en Colombia, el pan que se compra en la panadería, que son como 1,000 pesos de harina y 5,000 de levadura para que lo haga inflar. Vamos a ver cómo es el pan bíblico, el pan en los días de Jesús y la cultura judía. Para poder entender cuando Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, debemos comprender a qué pan se refería y qué entendían los judíos de aquel tiempo cuando Jesús decía: yo soy el pan de vida. Porque si nos dice aquí en Colombia: yo soy el pan de vida, usted imagina un pan cacho, un pan queso, un pan de bono. Aquí en Colombia, aquí en Cali, usted así no entiende cómo así que soy el pan de vida. Pero si lo entendemos, cuando Jesús decía: soy el pan de vida, podremos entender. Tenemos que meternos en la cultura de Israel, en la cultura de allá, para que ellos asimilaban la palabra de Jesús de una forma diferente. Amén. Cuando Jesús decía: soy el pan de vida, ellos lo asimilaban de forma diferente, porque para ellos el pan era una cosa diferente al pan de acá. El pan de los tiempos de Jesús era fabricado, oiga, con lo siguiente: con trigo, cebada,
habas. El pan de aquel tiempo tenía lentejas por dentro, miel, mijo y centeno. Miel, mijo y centeno. Así que era un pan demasiadamente ¿qué? O sea, quien comía ese pan ya había almorzado. No es el pan de ahora. Usted come 2 panques y queda con hambre. Amén. Mire todo lo que tenía: trigo, cebada, habas, lentejas, miel, mijo y centeno. Amén, iglesia. Ya se está imaginando lo que es el pan. Belén, casa de pan. Ya se está imaginando lo que es el pan. Y cuando Jesús dijo, no solo de pan, para los judíos, primero que todo, tener pan era algo muy, muy costoso. Los pobres, los estratos bajos, no tenían pan como este. Ellos comían solamente pan con cebada. Pan de cebada, nada más. De hecho, el niño, el joven que tenía los 5 panes y los 2 peces, dice que un joven tenía 5 panes y 2 peces, él cargaba panes de cebada. Conseguir pan en esos tiempos era como conseguir el sustento diario, era conseguir el almuerzo, el desayuno, la comida. Literalmente los judíos tenían el pan como su alimento primero. En todas las casas tenía que haber pan, porque era un pan que alimentaba. Quien no tenía pan, no tenía alimentos. Pero usted mira en la serie The Chosen, en las series bíblicas, que todo el tiempo reparten pan. Coman pan y dice, pero todo el tiempo comen pan. Y era porque no es el pan de acá. Era un pan que tenía todos los nutrientes para comer. O sea, quien andaba con pan en su mochila, andaba con un almuerzo entero. Amén. Tener pan en aquellos tiempos era difícil. Ahora, ¿quién inventó el pan? En Génesis 3:19 aparece. Búscame 3:19, Génesis 3:19, búsquelo allí. ¿Cuántos están aprendiendo? Génesis 3:19. Dios, y como la palabra de Dios es un Dios todopoderoso y omnisciente que todo lo sabe, Él le enseñó al hombre que metiendo ciertos animales al fuego iban a quedar ricos. Él enseñó al hombre que asar la comida sabía rico. De hecho, los gimnasios mandan a asar, no a fritar. Dios nunca creó el aceite para fritar, Dios creó el aceite para otras cosas. Dios mandó a asar, no a fritar. Y los médicos dicen, no frite, hace. ¿Creado por quién? Por Dios. Amén, iglesia. Pero lo impresionante del caso es que en Génesis 3:19 dice lo siguiente. Ojo, leamos el 18. Espinos y cardos te producirás y comerás plantas del campo. Dios le revela al ser humano que ciertas plantas del campo eran para comer y medicinales. ¿No le parece impresionante eso? Le dice, han ido a comerán plantas del campo. Cilantros, cimarrones, tomillos, lechuga. Dice, hay ciertas plantas que van para comer. Eso, hermano, queda wow. ¿Quién revela eso? Dios, metido en la culinaria. Dios habla de todo. Amén. Le revela que ciertas plantas tienen ciertas cosas para curar dietas, embarazos, para curar dolores de cabeza, malestares, fiebres. Amén, iglesia. Pero luego dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan.
Y es la primera vez que el ser humano oye la palabra pan. Y le está diciendo, del trigo, de las plantas del campo, van a producir algo que se llama pan. Y va a ser para comer, porque el pan es del trigo. ¿No le parece tremendo eso? ¿No le parece impresionante lo que está haciendo de ahí, revelándole a Adán y Eva? Sino que nosotros leemos los versículos rápido. Pero solamente a su Dios le está revelando la culinaria y ciertos alimentos para comer, ya querido estar en el jardín del Edén. Pero le dice a Adán y Eva, pero eso les va a costar a ustedes, ¿qué? Sudor. En el jardín del Edén ellos cogían manzanas, cogían zanahorias, cogían comida. No tenían que sudar para eso. Ahora dice, ustedes con el sudor de su frente ganarán el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Cuánto le agrada a Dios? Algún día los trabajos físicos se van a acabar. Ya no tendrás que matarte por la comida. Hasta que vuelvas a la tierra. Amén. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Entonces, para el ser humano, dígame si para usted es difícil levantarse de la comida. Para los judíos, hablar de pan era hablar de algo que era muy difícil. Por eso en la multiplicación de los panes y los peces fue una multiplicación no solamente en cantidad, sino millonaria. Fue un milagro millonario. ¿Por qué razón? Porque en la fábrica de pan, tener pan era muy difícil. Primero, el hombre que ofrendó los panes estaba dando sus únicos 5 panes para 12,000 personas. Conseguir pan era muy difícil, pero fue un hombre generoso que dio sus 5 panes. Imagínense eso. Conseguir pan era sudor, era el sustento, comida. Amén, iglesia. Ese hombre ofrenda sus panes. Y no solamente eso, sino que la gente al ver tanto pan, dígame, la gente no iba a correr allá. Dígame si la gente no iba a correr a donde están regalando pan. Yo imagino que la gente sea como el Chavo, ¿no? Se guardaba los panes en los bolsillos, se guardaba los panes por toda parte. Le dice que se comieron, se saciaron y sobró. Si entendemos el milagro de los panes y los peces, fue un milagro millonario. Yo ninguna panadería del mundo le puedo decir en ese momento, fabríqueme 12,000 panes y los tengan listos ya. Y yo puedo ir a la panadería más grande de Cali, necesito 12,000 panes. No, tiene que darnos tiempo para fabricarlos. No creo que tengan ni siquiera los materiales para fabricar 12,000 panes. Y no fueron 12,000. ¿Cuántos panes se puede comer una persona? El milagro de Jesús, de los panes y los peces, fue un milagro millonario. Un milagro donde sació la barriga de miles y les ahorró días de trabajo. Porque literalmente conseguir pan en ese tiempo era algo muy difícil. ¿Se dan cuenta de lo que significaba para un judío el pan? Para un judío el pan significaba todo. Amén, iglesia. Para un judío el pan, que le hablaran de pan, le están hablando de su alimento, de su mercado, de su remesa, de su comida, para él, para sus hijos, para su esposa, de pan. Luego Jesús aparece y les dice a ellos: yo soy el pan de vida. Ahí podemos entender lo que quiso decir Jesús. Amén. No hay palabras más claras y más claves que las de Mateo 4. Vamos a Mateo 4, por favor. ¿Cuántos están aprendiendo? Tremendo cuando uno estudia la palabra y hace devocional, cómo uno navega y se da cuenta de misterios. Ahora ya vemos el pan de forma diferente. Jesús decide nacer en Belén de Judea. Y vamos a estar en 3 prédicas con Belén.
Porque Belén simboliza tres cosas: donde nace el Espíritu, donde nace Jesús. La primera es la casa del pan. Jesús nace donde se fabrica pan. Ahora, ¿pero cuál pan? ¿Pan físico? No. Oh, ¿qué es el pan entonces? Mateo 4, versículo 1. Si usted quiere que el Espíritu Santo nazca en su vida, debe fabricar constantemente pan. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ya saliendo un poco del tema, pero otra vez lo vemos, ¿no? El Espíritu lo estaba levantando. ¿Y qué hizo el diablo? ¿Vino a qué? A dañarle su ayuno, a dañarle su relación, a dañarle su comunión, a dañarle el día. ¿Por qué? Porque estaba siendo guiado por el Espíritu. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. El diablo no te obliga a nada, eso antes te tienta. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo no solamente sabía al frente de quién estaba parado, sino que sabía las cosas que podía hacer. ¿Saben por qué? Porque él sabía que tenía el poder de fabricar pan. Jesús era el fabricante de pan más grande que había. En serio. Cuando le diga a usted qué es el pan en la Biblia, va a ver que él constantemente fabricaba pan. Mire, Jesús fabricó más de 12,000 panes. Si usted quiere que Dios nazca en su vida, diga conmigo: tengo que fabricar pan. Amén. Ahí todavía los tengo como en un misterio, todavía oculto, todavía los tengo. Hay que fabricar pan. Él decidió nacer donde se fabricaba pan. Él decidió nacer en Belén, donde se fabricaba pan. Allí decidió nacer Jesús, en Belén, donde se fabricaba pan. Jesús fue el fabricante de pan más grande, y el diablo sabía eso. Dile a estas piedras que se conviertan. Satanás sabía que él tenía capacidad de fabricar pan. ¿Ya lo van entendiendo? Y el pan era la vida del pueblo. Él sabía que en él había el propósito de darle vida a muchos. Cuando el diablo ve que tú te estás levantando para levantar a otros, te va a atacar. Eso es ser pan. Tener palabra para llevar palabra a otros. Él sabía que podía fabricar pan para muchos. Tú vas a empezar a dar de fabricar pan para ti y vas a empezar a fabricar pan para otros. Ahora, ¿qué es el pan? Jesús lo dijo. Versículo 4. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Den un aplauso fuerte al Señor Jesús. Amén. Ojo a esto. Jesús le dice a él: no solo de pan vivirá el hombre. Satanás le ofreció un alimento físico para saciar su barriga. Le ofreció algo material. Le ofreció algo momentáneo. Le ofreció algo que lo llenaba en el momento. ¿Le ofreció qué? Yo digo, pan físico. Pero Jesús la tenía clara: no solo de pan vive el hombre. Yo no puedo trabajar solamente por la comida que perece. No puedo trabajar solamente por un alimento físico. No puedo trabajar solamente para pagar mi arrendo. No puedo trabajar solamente para llenar mi barriga. Porque no solo de pan vive el hombre, sino que también vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, iglesia. De toda palabra. Aquí está un pueblo que sabe, óigame esto, que sabe que debe trabajar, que debe conseguir su comida. Sí, lo sabe, pero hay un pueblo que sabe que eso es temporal. Un pueblo que sabe que eso es material, que eso es momentáneo. Un pueblo que sabe que eso es simplemente algo pasajero.
Un pueblo que sabe que de eso no vive, que eso no lo va a llevar a la eternidad. Un pueblo que sabe que vive por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el pan? Diga conmigo, el pan es la palabra de Dios. Él dijo, vuestros padres, Juan 6, puede leerse todo Juan 6, del 29 en adelante. Vuestros padres comieron maná en el desierto, pero no comieron el verdadero pan. Yo soy el verdadero pan. Yo soy el pan de vida. Hay gente que se alimenta con lo que come físicamente, compra su mercado, pero eso no les da vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Mis palabras son el pan de vida. Amén. Son el pan de vida eterna. Lo que tú te comes, lo que te alimentas, es algo pasajero, es algo momentáneo. Él dijo, no solo de pan vive el hombre, de toda palabra. En cambio, tú sabes que debes alimentarte de un pan de vida, un pan que te lleva a la vida eterna. Ah, no me cree, vamos a leerlo. Juan 6, por favor. Versículo 25. Fabricar pan es fabricar palabra de Dios. Amén, iglesia. Diga uno, fabricar pan es fabricar palabra de Dios. O sea, comer pan de vida es comer palabra de Dios. Alimentarse de la palabra. Eso es fabricar pan. Si una persona pretende ser usado por el Espíritu Santo, no puede serlo si no tiene un estudio de la Biblia constante. No lo va a hacer. Amén. Porque el Espíritu Santo actúa con la palabra de Dios. Si la persona no estudia la Biblia, no estudia la palabra, el Espíritu no se moverá. ¿Y por qué? Porque el Espíritu actúa a medida que la palabra va entrando. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu. A lo que usted introduce palabra, introduce espíritu. Es imposible que alguien pretenda ser usado por Dios sin ser estudioso de la palabra, sin ser estudioso de la Biblia, sin ser constante en su devocional. Dios actúa por la palabra. Si no, no hubiera creado palabra, hubiera creado películas, hubiera creado videos, hubiera creado cualquier otra cosa, pero creó letras, palabra, para leerla, para estudiarla. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren habitar en la llenura, la plenitud del Espíritu? Que el Espíritu fluya en su vida. Si no te llenas de palabras, si no fabricas pan. Por eso nació en Belén, porque era la fábrica del pan, porque se fabricaba palabra, 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 palabra. Jesús fabricaba palabra y se instruía. La Biblia dice, y los fariseos decían, ¿no ese es el hijo de José el carpintero? ¿No son sus hermanos, sus madres? ¿Cómo es que sabe tanta palabra este? Él fabricaba palabra, él estudiaba y estudiaba y estudiaba palabra en el Espíritu y estudiaba palabra, y el Espíritu actúa por la palabra lo transformaba, la palabra lo capacitaba, la palabra lo adiestraba, la palabra lo entrenaba, la palabra le mostraba, la palabra no le dejaba salir de la verdad, la palabra era todo, la palabra es el pan. Él dijo, este alimento será físico solamente, pero no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que está en la boca de Dios. El alimento que tú te comes es físico, te da vida física, mantiene con vida tus huesos, mantiene con vida tus átomos, mantiene con vida tu aparato digestivo, tu anatomía, pero la palabra de Dios te da vida eterna. Es el alimento espiritual. Amén. Y es imposible que pretender que diga, yo quiero que Dios me use, sin consumir palabra de Dios. Por eso vemos cantidad de gente emocionalista y engañada. Dios me dijo, y no lee la Biblia. Dios, ¿qué le va a decir? Dios me dijo, y lo que dice no concuerda con la Biblia. No, Dios no le dijo nada. A ver, le coloco un ejemplo. Digamos que usted va por una carretera y pum, se varó en el carro. Se varó en el carro en la carretera, ¿sí o no? Y varado en ese carro, empieza usted a desbararse.
y usted se desvara según las herramientas que tenga, ¿sí o no? ¿Sí me hago entender? Según las herramientas que tenga, así mismo se desvara la persona. Y saca usted una cruceta, saca usted un gato para levantar el carro, saca usted tornillos, tuercas, saca usted copas, y resulta que a usted le faltó la cruceta. ¿Qué queda la persona? Diga conmigo, queda varada. Amén. Así es la persona que ora, pero no consume y no mantiene estudiando la palabra de Dios. El Espíritu va a actuar por la palabra que tenga usted guardada. Oiga esto. El Espíritu se va a mover según la palabra que tenga usted en su vida. Y si el Espíritu no encuentra palabras, se va a limitar. ¿Por qué razón? Porque él fluye por la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo que seas un buen ministro nutrido de palabras. Oiga, nutrido de la palabra. Cuando usted se para a predicar, usted se da cuenta del predicador, la cantidad de palabra que consume por la cantidad de versículos que recita y palabra que habla. Se da cuenta que él navega todo el día en la Biblia, que tiene palabra. Usted está predicando, el Espíritu le coloca tal versículo, le recuerda le recuerda otro versículo. Usted está en la vida, el Espíritu le recuerda un versículo, el Espíritu le recuerda lo que la Biblia dice. Pero si usted no tiene palabra de Dios en su vida, el Espíritu dice, ¿cómo le hablo si yo hablo por la palabra? Dile que está al lado suyo, estudie la palabra. Eso es fabricar pan. Lucas, ve Juan 6:25. Con eso terminamos. Hallándole Juan 6:25. Juan 6:25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque has visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Jesús le dice a ellos: ustedes no me están buscando por palabras de vida eterna. Ustedes no me están buscando a mí porque saben quién soy yo, el Mesías, soy el Salvador. Ustedes me están buscando porque les di pan físico y quedaron llenos. Están buscando si les puedo dar más comida. No es como si yo dijera: para el próximo domingo la persona que venga va a haber mercados gratis. ¿Cree que se llena la iglesia o no? Se repleta. Y va a tocar decirle: ustedes no vinieron por Cristo, ustedes vinieron por alimento físico, material. Eso le está diciendo Jesús. Ustedes no vienen porque me buscan, ustedes no buscan pan de vida. Por eso con ustedes no pasa nada. Son del montón. Les di pan y quieren más pan. Quieren más comida física. Yo no tengo más comida física. Les dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo de Hombre os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Les dice a ellos allí, ¿saben cómo se interpreta bonito la Biblia? Les dice a ellos: trabajen más que por esa comida física, más que por el arrendo, más que por alimentarte físicamente. Trabaje por la comida que le va a dar vida eterna. Si la gente entendiera que estudiar la Biblia le da vida eterna, se preocuparía más por haber estudiado la Biblia, por saber si desayuno en el día. Se preocuparía más. Yo no he hecho mi devocional, no estará preocupado, no he almorzado. Estará más preocupado, no he estudiado palabra. La palabra, el pan físico me da alimento. Ellos querían pan físico, me mantiene vivo en la tierra. El pan espiritual me mantiene vivo por los siglos de los siglos, me mantiene vivo en la eternidad, me da vida eterna. Jesús le dice: dejen de trabajar por eso, no se peguen tanto a eso. Así como trabajan y se matan por eso, trabajen por el pan de vida eterna. La iglesia no piensa eso.
La iglesia madruga a trabajar 6 veces a la semana y el día del culto no madrugan. Por el dinero madrugan, trabajan, se cansan 6, 7, 8, 12 horas al día. En el culto se han cansado porque el pastor ya predicando más de 1 hora. Qué tristeza, ¿cómo estamos? Amén. Versículo 31. Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos pues este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Para un judío, que el pan era lo más importante de su alimento, que Jesús le diga: escúcheme, ese pan que ustedes comen es físico, pero hay un pan espiritual que los va a llevar a la eternidad. Danos este pan. Yo soy el pan de vida. Yo les voy a dar vida eterna. Yo soy el pan que da vida. El pan que da vida eterna. Yo les puedo dar alimento físico. Y hoy usted dice: yo puedo pagar tu arrendo, dar tu comida, darte una casa, un carro. Yo puedo hacerlo. Pero no hay nada más maravilloso y más glorioso que darte vida eterna. Den un aplauso al Señor Jesús. Que darte vida eterna. Yo soy el pan. Ellos comieron maná y no era el verdadero pan. Ellos creían que están comiendo pan del cielo. El verdadero pan del cielo soy yo. Mis palabras son espíritu y son vida, dice más adelante. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. ¿Dónde dice eso? Porque después de que Jesús predicó esto, ¿saben qué sigue? Sigue el versículo 60, léalo. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo: ¿esto les ofende? Pues ¿qué si ves al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: porque os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado el Padre. Luego dice más adelante, versículo 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Jesús también sabe qué es que los discípulos lo dejen. Jesús también sabe qué es que le vacíe la iglesia un día. Él también lo sabe. Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso irse también vosotros? Pero hay un pueblo que viene por palabra de Dios. Hay un pueblo que sabe que tiene que trabajar, que comer, pero saben que hay algo más importante, que es la palabra de Dios. Y esos son los Pedros, los que fabrican pan, los que van por el alimento espiritual, por el pan de vida. Por eso él nació en Belén, porque es la fábrica del pan, que fabrican pan. Y Pedro le respondió, versículo 68: Señor, ¿y a dónde iremos? ¿A quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna, nadie más. Él iba por el pan espiritual. No solo de pan vive el hombre, dijo, vivirá de toda palabra que sale en la boca de Dios. ¿Quieres que Jesús nazca en tu vida? ¿Quieres que obre en tu vida? ¿Quieres que el Espíritu Santo fluya? ¿Quieres que Él nazca en tu corazón? Muy sencillo, fabrique palabra de Dios, fabrique pan de vida. Preocúpese por su devocional, preocúpese por el estudio de la palabra, preocúpese por lo que entendió. Ella le da vida eterna, ella te capacita, ella te entrena, ella te direcciona, ella te adiestra para las batallas, ella te abre tu mente y te da sabiduría.
¿Has escuchado la palabra de Dios de pequeño? Le dice a Timoteo. Tú conoces la palabra de Dios de pequeño, le dice Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La palabra te hace sabio. La palabra te revela el Padre. Jesús dijo a los fariseos, ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de mí, la palabra habla de mí. Es imposible querer yo conocer a Dios, tener revelación de Dios sin abrir la Biblia. Es puro emocionalismo, es puro simplemente que voces que no sé quién me está hablando, pero el que mantiene la palabra de Dios está sobre la roca. El que estudia la palabra come alimento de vida eterna. El que estudia la palabra va a ser usado por Dios. El que estudia la palabra de Dios es diferente, tiene sabiduría, tiene entendimiento, tiene la mente de Cristo. El que estudia la palabra va a ser adiestrado. La palabra creó el universo, con la palabra se creó todo. ¿Qué hará la palabra de Dios dentro de tu vida? Con la palabra sanaba enfermos, con la palabra echaba fuera demonios. Él no era te arrepiento, él era recitaba versículos y los demonios se iban. Con versículos, como está escrito, y el diablo lo dejó. Él no vencía al diablo echándolo fuera, él vencía al diablo con palabra. 3 versículos y el diablo se fue. Hoy en día de repente arranca chacapaje, el diablo ni pizca caso hace. El diablo no le hace caso a un hombre, le hace caso a la palabra. Amén, iglesia. Él sanaba enfermos con la palabra. Él decía, y por su llaga fuimos curados. Un ejemplo, usted puede decir hoy en día, y por tu llaga fuimos curados. Escrito está, Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. Por eso en el nombre de Jesús eres sano, por la palabra de Dios. La sanidad efectúa porque le hace caso a la palabra. El universo atendió a la palabra. Dice Hebreos 11, y por la palabra se hizo el universo. Las olas y el mar obedecieron a Jesús cuando Él mandó la palabra. Cuando Él mandó la palabra, Lázaro resucitó. Con la palabra es todo. ¿Por qué la menosprecia? ¿Por qué no la estudia si la palabra es todo? Por eso nació en Belén. Porque se fabricaba pan de vida.